Venga, grabando. Estoy sentado, postura cómoda. Me siento atento, con ganas de hablar. Y empezamos con el vídeo. ¿Por qué me cuesta siempre tanto empezar? Aquí estoy en un nuevo vídeo en el que me gustaría compartir una experiencia que he tenido en estos últimos días de forma muy honesta y amable, como siempre intento hacer. Es algo que me ha pasado, que me ha hecho reflexionar mucho sobre una serie de conceptos que estoy aprendiendo ahora como profesor de mindfulness y que al traerlos aquí creo que pueden ayudarte a que, trasladando esta información, esta reflexión sobre mi experiencia hacia tu propia experiencia, quizás pueda ayudarte a darte esa pista de hacia dónde ir cuando tenemos un problema, un sufrimiento, un síntoma que no queremos tener. Bueno, la cosa es que, como decía, estoy ahora mismo en plena preparación para profesor de mindfulness. Está siendo un curso muy interesante, muy intensivo también, porque es un curso muy participativo, no es, digamos, una persona dándote la charla sobre qué es mindfulness, sobre cómo ponerlo en práctica, cómo guiar la meditación, etcétera, sino que es todo muy interactivo. Hacen que participes, hacen que tengas que prepararte como un simulacro de una clase en el que diriges una meditación, en el que invitas a la gente a indagar con su propia experiencia. En definitiva, todo esto que hace que constantemente nos estemos exponiendo a lo que en un futuro vamos a ejercer, ¿no? Cosa que es muy importante y ojalá que, por ejemplo, en las carreras universitarias se diese este nivel de implicación para que de verdad las personas aprendiésemos todo lo que estamos estudiando, ¿no? En esta semana pues estoy como preparando la siguiente meditación que tengo que guiar con mis compañeros, y en esa meditación me va a supervisar el director de la asociación, del programa que estoy haciendo, ¿no? para profesor de mindfulness. Claro, entonces esto ha hecho que surjan en mí, porque son cosas que surgen, son cosas muy internas, ciertos miedos, ¿no? Cierto estado de nerviosismo de va a estar el director, esto puede ser muy importante porque me gustaría trabajar con ellos, o empiezan a aparecer todas esas cosillas, esas dudas de si lo haré bien, si no. Todo esto, pues, al estar muy identificados con la mente, pues es como que nos genera cierta tensión, y todo hace que al final pues no piense con claridad, no vea las cosas con sabiduría, no entienda que solamente soy uno más que está ahí, ¿no? Y que no estoy para hacer las cosas bien, sino que estoy para practicar, para aprender. Pero la teoría, que todos y todas lo sabemos, hay veces que es difícil, ¿verdad? Cuando sobre todo aparece a un nivel muy emocional, muy experiencial, que notas que te estás poniendo nervioso, que te da miedo exponerte y que pueda salir algo mal, ¿no? ¿Estoy enfocando este problema, este estado de nerviosismo provocado por esto que decía, con sabiduría? ¿O qué está pasando en mi experiencia? Entonces me di un par de días para simplemente indagar. Indagar significa empezar a observar tu mente, tus sensaciones físicas, todo lo que está pasando de una forma muy curiosa, sin juicios, sin lo que debería o te gustaría o no ser, ¿no? Y simplemente observar qué está pasando en la experiencia, ¿no? Esto me ha traído mucha calma, me ha traído más paz y me ha hecho ver que el principal problema no era que yo me pusiese nervioso a la hora de pensar cómo iba a guiar esa práctica, o qué iba a suceder, si esto iba a ser bueno para mí o no, etc. El verdadero problema era que yo le estaba añadiendo un sufrimiento extra porque me estaba juzgando, me estaba autoexigiendo. Es decir, algo que nace del interior, algo que es muy esencial, como por ejemplo el miedo, ese estado de nerviosismo, es algo que no podemos controlar, es algo que nace, es algo que surge. En cambio, suele pasarnos, y de esto creo que tiene mucha culpa entre comillas, mucha incidencia la cultura actual en la que vivimos, del esfuerzo,
del no pares, del tienes que ser el mejor, tienes que demostrar, tienes que hacer, tienes que luchar, tienes que tal, surge en nuestra experiencia, cuando aparece algo desagradable, surge en nuestra experiencia esa voz, esa otra voz que ya no es tan inconsciente, que es como una voz de juicio, que nos dice, esto no me gusta, yo no quiero ponerme nervioso, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tienes miedo? Y empiezas a juzgar tu propia experiencia. Eso esconde cierta dureza, cierta crueldad hacia uno mismo, porque imaginaos que tenéis a un ser querido, vuestra pareja, un hermano, un amigo, y que de repente veis que esa persona está vulnerable. Ha surgido algo en su experiencia que le hace estar nervioso o triste, algo negativo está experimentando, ¿no? Pues imaginaos que vosotros, en vez de acudir a ese amigo como ayuda, como tranquilo, no pasa nada, aquí estoy para apoyarte, no te preocupes, todo pasa, tal, imaginaos que en vez de eso le machacáis. Que esto también pasa, que una persona se machaque a la otra. Pero bueno, normalmente solemos más machacarnos a nosotros mismos, ¿no? Pues imaginaos que en vez de relacionaros con esa persona, con ese tono amable de ayuda, que la machacáis todavía más. Que la empezáis a juzgar por ser débil, por sentir tristeza, por sentir ansiedad, y empezáis a atacar a esa persona. No tendría sentido, ¿verdad? No, en realidad, en esos momentos no estaríamos ayudando a esa persona, la estaríamos hundiendo todavía más, añadiéndole más capas de sufrimiento, porque encima estamos juzgando algo que siente que esa persona no quiere sentir en realidad. Creo que todo esto viene por, como decía antes, esa sociedad competitiva que hemos ido cultivando. Yo creo que mucha influencia la tenemos de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es como a nivel de influencia es el dueño del mundo, y vemos esos vídeos motivadores que siempre se basan en una energía muy explosiva, muy de lucha, cuando notes dudas, tira hacia adelante. Tienen su utilidad y tienen esa explosión de energía que a veces pues mola sentir, ¿no? Pero en realidad no hay sabiduría en todo eso. Lo que hay es una lucha constante. Entonces, ese resistirse a ese sentir, a eso que está pasando en tu experiencia, no te dejará explorar ni aprender de ese sentir, de esa emoción que ha surgido en tu experiencia. Principalmente porque no la estás aceptando en tu experiencia. Estás intentando obviarla. Hay gente que tiene ciertas estrategias, como por ejemplo, si me siento nervioso, pues salgo a correr, leo libros, intentan mantener su mente ocupada de alguna forma para que esa experiencia negativa que están sintiendo se vaya y no aparezca más, ¿no? Pero claro, no está habiendo un aprendizaje, no hay una indagación en uno mismo de, fíjate, soy vulnerable. Cuando me siento expuesto, cuando siento una cierta amenaza social, por ejemplo, me pongo nervioso. También me pongo nervioso porque es un reto, es algo excitante, es algo valioso para mí. Si miramos esas emociones que surgen en nuestra experiencia desde una perspectiva mucho más humana, desde una perspectiva mucho más realista, amable, de que estas cosas pasan, de que no somos seres invencibles, de que no somos seres sin emociones, que no se permitan sentir miedo porque yo soy una persona muy fuerte y tengo que transmitir esa fortaleza siempre, y tengo que transmitir que estoy seguro de mí mismo, y tengo que transmitir este gesto, ¿no?, que hacen mucho los políticos con el puño, que es para transmitir esa seguridad, ¿no? Y así nos va. Y aunque creo que esto nos pasa a todos, lo he visto más reflejado en los hombres, en el género masculino, porque tenemos esa educación un poquito más dura en el sentido de no vivir tus emociones, de no enseñarlas, de ser un ser totalmente de hierro, ¿no? y transmitir esa fortaleza inexistente. Además, que fortaleza no tienen por qué
significa rigidez, sino precisamente conocer la realidad de uno mismo, dejarse sentir todas esas emociones que surgen y simplemente aceptarlas y aprender de ellas. Y después, pues con mucha amabilidad, ir exponerse. Pues oye, si a mí me da miedo exponerme frente a la cámara, si no sé si este vídeo va a quedar bien, si me voy a trabar, si voy a vocalizar, si me van a entender las personas que están viendo este vídeo, me expongo y si estoy relajado, si estoy de alguna forma aceptando mi experiencia, aceptando mi propio nerviosismo, cultivando esa amabilidad hacia mí mismo, entonces las cosas irán fluyendo y yo iré perdiendo ese miedo. Es como si estuviera hablando con ese niño interno que tiene miedo y le estuviera diciendo, ves, no pasa nada, me estoy exponiendo, el vídeo está saliendo bien. Y si no sale bien, pues no pasa nada, el siguiente saldrá mejor. Y a lo mejor hay personas que no me entienden, pero otras que sí. Y poco a poco lo que estamos haciendo es aprender, porque la vida es un camino constante, no hay ninguna meta, no hay, tengo que ser el mejor psicólogo del mundo, tengo que ser el mejor profesor de mindfulness del mundo, tengo que ser el mejor músico del mundo. Todo eso son metas que nos han metido en la cabeza desde esa cultura que decía antes, competitiva, que viene mucho de esa cultura norteamericana del más y más y más y contra este y con el otro y competición por aquí y por allá, que nos hace muchas veces no experimentar las cosas con sabiduría, con calma, con amabilidad y con compasión hacia uno mismo. Sobre todo por el hecho de disfrutar la vida, de ser feliz con lo que uno haga, independientemente de lo que haga. Pero si estás todo el día con ese enfrentamiento, con esa autoexigencia, en realidad no hay disfrute, hay mucho sufrimiento. Y bueno, como decía Buda, que Buda hablaba mucho de estos conceptos, por cierto, te invito a que si cuando he hablado de Buda han aparecido esos pensamientos de ya está metiéndose en temas espirituales y tal, que observes esos patrones mentales y te preguntes si identificarte con ese tipo de pensamientos no hará que te cierres a conocer cosas, independientemente de las connotaciones que tengan, ¿vale? Bueno, este es un pequeño apunte que quería hacer porque es algo que a mí me pasaba, ¿eh? O sea, yo no conocí la meditación antes porque me cerraba a esa experiencia espiritual, que bueno, algún día hablaré de esto porque me parece muy interesante. Me centro. El caso es que Buda hablaba de que el sufrimiento no viene tanto de las cosas que te pasan, sino cómo te relacionas con esas cosas que te pasan. Hizo como una especie de analogía visual, ¿no?, que a mí me encanta, que se llama el Sutra de las dos flechas. Vamos a imaginar que esa cosa interna de la que yo hablaba, ese miedo, que ya digo, lo podéis extrapolar a cualquier cosa de vuestra vida, aparezca un miedo a hablar en público, aparezca un miedo a conocer a una persona, aparezca un miedo a enamorarse, aparezca cualquier miedo, cualquier sensación desagradable que tú identifiques como un sufrimiento, ¿no? Pues imaginaos, como ponía yo el ejemplo mío de antes, aparece esa sensación de miedo de no sé si voy a guiar bien la práctica y esto va a hacer que quede como que no soy un buen profesor o que no lo voy a ser. Aparece ese miedo, ¿no? Aparece esos pensamientos que están muy asociados a ese miedo. Eso sería como una flecha. Algo se ha clavado en mí y yo lo estoy sintiendo. Y duele, estoy sufriendo. Entonces yo miro la flecha. Y de repente, antes de curarme esa flecha, no quiero pensar en esto. ¿Por qué pienso en esto? Otra flecha. Otra flecha. ¿Por qué tienes tanto miedo? No deberías de tener miedo. Lo vas a hacer muy bien. Es que no entiendo, si ya tengo experiencia, ¿por qué sigo teniendo miedo? ¿Por qué sigo sintiendo estas cosas? No quiero sentir esto. No debería de sentir esto. Flechas, 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 flechas. Lo que Buda quiere decir con esto es que si a ti te clavan una flecha, es decir, si sientes algo negativo, que lo mires, lo reconozcas y te cures.
no que te claves más flechas. Entonces, detrás de todo esto, que es una forma muy resumida de hablar de una de las grandes nobles verdades del sufrimiento, de la vida, es que detrás de esto hablamos de la sabiduría. Una persona sabia se queda con la flecha, con la primera flecha. Si añades más flechas, estás añadiendo más sufrimiento, estás impidiendo ese reconocimiento, ese cuidado hacia ti mismo, ese curarte la herida que te ha ocasionado esa flecha, en vez de juzgarte porque te han clavado una flecha. Así que bueno, ese era un poco el mensaje que quería aquí transmitir. Espero que haya quedado claro e intenta trasladar esto a tu experiencia. Cada vez que sientas algo negativo, algo que o no te encuentres bien, pregúntate cómo te estás relacionando con tu experiencia. Pregúntate qué ha pasado realmente. ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido un encuentro con un familiar o con un amigo o con algo? ¿Has sentido un nivel ahí de exposición? ¿Has sentido ese nerviosismo? ¿Y después qué ha pasado? Pregúntate qué ha pasado después, qué pensamientos han pasado, cómo te estás relacionando con eso que ha surgido en tu experiencia, con esa primera flecha.